Alabado sea el Señor. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en este momento me uno con mis hermanos, Señor amado. Mira la petición, Dios mío. Hay algunos hermanos que han puesto peticiones, Señor amado, pero yo te pido que tú los bendigas. Mira, mi hermana Leticia está pidiendo por su hijo, Señor amado, Dios de la gloria. Extiende tu mano sanadora, y cada uno de mis hermanos que están pidiendo por su familia y sus necesidades. Glorifícate, Dios amado, glorifícate con poder y glorifícate con autoridad, Señor. Tú eres fiel a nosotros, tú eres bueno y misericordioso. Oh Señor amado, glorifícate en cada uno de tus hijos que están conectados aún a la distancia, Señor. Ayuda a sus vidas. Ayúdalos, Señor, revélate en ellos, revélate en sus familias, contesta sus peticiones, levanta el ánimo, fortalece, Dios querido, edifica, Dios de gloria, con poder y con autoridad, Señor amado. No queremos, Dios mío, aleluya, alabado sea el Señor, que esto sea un simple cumplir por una responsabilidad, sino que realmente sea, alabado sea el nombre del Señor, un encuentro contigo, aleluya, un encuentro contigo, Padre Santo, Dios mío, gloria a Dios. Que podamos realmente, aleluya, gloria sea al Señor, poder estar, bendito sea el Señor, delante de ti, sentir tu presencia y sentir el mover tuyo, Señor, y la gloria tuya, Padre. Gracias te doy, Señor bendito, gracias te doy, Señor amado, gracias te doy, Señor precioso, a tu nombre la gloria, a tu nombre la honra y la alabanza. Gracias, Señor, amén y amén. Voy a invitarle que abran sus Biblias, hermano. Pero como yo les dije hace un momento, necesito que ustedes tengan su Biblia allí en su mano, y que ustedes abran la Biblia y miren conmigo algunas porciones bíblicas que les quiero dar. Si yo quiero hablar del arrebatamiento de la iglesia, hay muchas porciones bíblicas, pero yo no voy a salir que todas las señales de la venida de Cristo ni nada. No, ese no es mi objetivo. Lo que yo quiero siempre es sacar un tema o de algún pasaje en específico y dar una explicación clara. Alabado sea el Señor. Y yo quiero que usted abra su Biblia conmigo. Abra su Biblia conmigo, por favor. Sea activo y esté atento. No se distraiga, porque usted puede perder el hilo de la enseñanza que quiero mostrarle el día de hoy. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 hasta el 5. Yo estoy esperando que lo encuentren ustedes. Y voy a ir despacio explicando. Yo quiero que no se me confunda, porque si usted se distrae, va a otra cosa y viene, después va a decir: el pastor dijo como que una herejía. El pastor como que hizo algo, dijo algo que no es correcto. Así que si usted se pierde el hilo, puede perder algunas de las cosas que yo quiero decir. El título que le he puesto a esta predicación en esta mañana es Principio de Dolores. Ese es el título. Y yo quiero que usted al final va a comprender el por qué yo dije este título, pero lo que vamos a saber es principio de dolores. Dice así la palabra del Señor, dándole la gloria al Padre, dándole la gloria al Hijo y dándole la gloria al Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de dos cosas. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vuelvo a leer el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aleluya. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, mis hermanos. Entonces ya leímos la porción bíblica. Téngala ahí abierta y vamos a ir explicando parte por parte. El apóstol Pablo había escrito ya la primera epístola de Tesalonicenses. La primera epístola de Tesalonicenses era una epístola que nos hablaba sobre el arrebatamiento, pero también nos hablaba en parte sobre la segunda venida de Cristo, que son dos eventos diferentes, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Entonces la iglesia de Tesalónica estaba pasando en este tiempo una gran persecución y parece ser que falsamente le llegó una carta que como que parecía venir del apóstol Pablo, con que ya les había dicho que Cristo había venido y que estaban pasando la gran tribulación y que ya el anticristo estaba dominando en el mundo. El porqué de las palabras que él está diciendo. Gloria al Señor. Entonces, por eso el apóstol empieza a explicar la segunda de Tesalonicenses, aclarando estos errores, porque ellos pensaban que era que ya Cristo había venido y que ya el anticristo estaba gobernando y por eso había tanta persecución para ellos. Entonces, él habla de la venida del Señor y nuestra reunión con él. Es el versículo que leímos. En el versículo 3 al 5... yo quiero que miremos otra vez la porción bíblica para que usted se dé cuenta de lo que yo estoy diciendo. Vuelvo otra vez a leer, si usted tiene su Biblia abierta, 2 Timoteo 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y luego el versículo 2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahí es que le dice, nadie os engañe en ninguna manera. Muy bien. Entonces quería yo explicarle de que parece que hubo una carta que atribuían al apóstol Pablo, dando a entender de que ya empezó la gran tribulación y que ellos estaban sufriendo, que la venida del Señor había llegado. Entonces, por eso Pablo comienza explicándole, diciéndole, bendito sea el Señor, que no va a venir o no va a suceder la segunda venida de Cristo, o que no va a suceder sin que antes se manifieste el anticristo. ¿Están conmigo en la Biblia ahí? ¿Está conmigo? Vuelva otra vez. Versículo 3, otra vez, versículo 3. Yo le dije, concéntrese bien porque lo que voy a explicar va a ser despacio y van a haber unos detalles bien importantes. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá sin que se manifieste el anticristo, el hijo de perdición. ¿Quién es él? El que se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo, hermano? ¿Qué es lo que él está diciendo? De que no se va, ese día no va a llegar sin que antes se manifieste la apostasía y el anticristo, y que no debemos dejarnos mover fácilmente. Gloria sea el nombre del Señor, fácilmente. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Y dice que antes de que venga eso, tiene que manifestarse el anticristo. ¿Qué es lo que viene? Tiene la cita por la porción bíblica abierta ahí, 2 Tesalonicenses 2:1, y aquí está la clave. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Habla de la venida de Cristo. Gloria sea al Señor. Habla de la venida de Cristo.
habla de algo que lo voy a explicar bien, que se llama el día del Señor. Gloria a Dios. El día del Señor. Si usted va conmigo, sin perder esta porción bíblica, vamos a ir a lo que escribió Pedro en el libro de Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, habla de este último tiempo y dice que la gente va a estar burlándose y va a estar diciendo: ¿dónde que venía Cristo y no ha venido nada? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día, ¿qué día? El día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, lo que dice el versículo 2 del pasaje que leímos, que habla del día del Señor, se está refiriendo al día del juicio. Versículo 8: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, para todos nosotros, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermano, lo que nos está diciendo es que Cristo todavía no ha levantado su iglesia, porque está esperando que toda la iglesia se prepare, se santifique, se arrepienta de verdad. Pero, y el versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá. ¿De qué día está hablando? No está hablando del arrebatamiento. Está hablando de qué día. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, si alguien predica y dice que el arrebatamiento vendrá como ladrón en la noche, está mintiendo. La palabra nunca dice que el arrebatamiento va a ser como ladrón en la noche. No, no, no. Lo que va a venir como ladrón en la noche es el día del Señor. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea que el día del Señor es el día que empiecen a caer los juicios de Dios, vez tras vez, hasta que todo sea destruido. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y luego nos habla a nosotros, nos dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si para este mundo le esperan unos juicios terribles, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y luego dice el 12: esperando y apresurándoos. O sea, debería haber una intención, un afán nuestro. La venida del Señor está cerca, dice. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Alabados a Dios. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, como sin mancha e irreprensibles
en paz. Otra vez, ¿cómo debemos estar preparados? Con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire conmigo el versículo 17. Mira el versículo 17, que aquí está lo que estoy explicando. Así que vosotros, oh amados, aquí le está hablando a nosotros. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, o sea, para nosotros el que Cristo venga y su venida esté cerca y que va a levantar su iglesia, no nos debe tomar como unos ignorantes. Tú y yo no somos unos ignorantes, hermano. Sabemos de antemano y sabemos que Cristo está a las puertas a levantar tu iglesia. No nos puede tomar como ladrón en la noche el arrebatamiento de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque lo sabemos de antemano, porque las señales se están cumpliendo, porque lo que se ve es evidente. Y siga conmigo, no se pierda todo lo que voy a explicar en este día. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. O sea que nosotros no somos ignorantes. Nosotros lo que estamos viendo en el mundo son alertas, son cosas claras. Lo que estamos viendo en el mundo, hermano querido, es una evidencia de que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas y que primero Él va a venir a levantar su iglesia, a levantar su pueblo. Y yo estoy reiterando en esto porque los versículos que voy a mostrar después habla, alabados al Señor, de la importancia de estar preparados para ese día y que no tenemos excusa. Volvamos otra vez a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vuelva conmigo, hermano, por favor, tome su Biblia, ábrala. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Mire cómo dice la palabra. Pero acerca de los tiempos, estoy en primera ahora, no era segunda como ya lo leímos antes. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1, que nos hablaba sobre el arrebatamiento y demás. Mire lo que dice, Primera de Tesalonicenses 5, 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿De qué habla? Habla del día del Señor. Y dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea que el día que va a venir como ladrón en la noche es el día del Señor. Y el día del Señor no es el arrebatamiento de la iglesia. No, 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 no. El día del Señor la Biblia lo proclama como el día del juicio de Dios. Y el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí está hablando del día del Señor, que es el día de la ira de Dios. Y número 2, está diciendo que ellos van a decir paz y seguridad, y lo que va a venir es destrucción repentina. Y no, aquí no dice que son dolor, aquí no dice que son principios de dolores. Aquí dice como los dolores a la mujer encinta. O sea que el día del Señor es cuando la mujer da luz. Hay una gran diferencia entre los dolores, los principios de dolores,
Pero aquí cuando habla del día del Señor, dice ya son los dolores de la mujer que va a dar a luz. Es el momento más fuerte, más doloroso que va a venir el nacimiento. Y no escaparán. Allí no se puede escapar nadie. Cuando llegue ese día, nadie escapará. Versículo 4, mire lo que nos dice para nosotros. Mas vosotros, hermanos, no estáis en ¿qué? En tinieblas. ¿Para qué cosa? ¿Lo está leyendo, hermano? Para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. ¿Se da cuenta? La palabra está diciendo que para los verdaderos creyentes no los tomará como ladrón en la noche. Esos son para los impíos, para los pecadores y para los cristianos fríos, descuidados, apáticos, que no les interesa prepararse para la venida del Señor. Para ellos los va a tomar como ladrón. Mas vosotros no estáis en tinieblas. Significa, a ti ya te alumbró la luz de Cristo. Tú ya conoces la palabra y la verdad de las Sagradas Escrituras y no puede estar durmiendo los laureles del pasado, viendo lo que está aconteciendo en el mundo, que usted esté descuidado y aparezca Cristo y levante la iglesia y te quedas no por ignorante, te quedas por descuidado, por apático, por frío. Alabados a Dios. Entonces, hermano querido, el día del Señor no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Entonces, ¿cuándo se va a manifestar el anticristo? Cuando el anticristo se manifieste, entonces empieza el día del juicio de Dios. Cuando el anticristo se manifieste, entonces es que comienza la gran tribulación. Alabados al nombre del Señor. Comienza la gran tribulación. Entonces, vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, ahí es donde comienza la gran tribulación. Y voy a mostrarle lo que dice la palabra ahí. Apocalipsis 6, versículo 1 y versículo 2. Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Yo quiero que usted vaya conmigo porque le estoy mostrando pasajes que, hermano querido, nos hablan de esto tan importante. Apocalipsis 6, versículo 1 dice así. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, o sea, cuando se abre el primero de los sellos, ahí comienza la gran tribulación. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Verso 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí comienza la gran tribulación. Entonces, cuando se abre el primer sello, lo primero que aparece es un caballo blanco. Significa que el que viene sobre el caballo blanco viene con paz. Con paz. Él viene a traer paz. Él trae solución en su boca. Tenía un arco, pero el arco no tenía flecha. Tenía un arco, pero el arco no tenía flecha. O sea, no entró con guerra, no entró matando a uno, no entró quitándole el gobierno a uno. No. Y le fue dada una corona, o sea, fue hecho rey. Y salió venciendo y para vencer. Ese es el anticristo, esa es su entrada triunfal. Él viene y es coronado rey, y él viene con un lenguaje y unas palabras que van a unificar al mundo, y todo el mundo va a decir paz y seguridad. Aleluya. Ahí es donde se va a cumplir lo que dice, cuando la gente diga paz y seguridad. Porque el mismo Israel hará pacto con el anticristo. Las naciones se rendirán ante el anticristo. Él vendrá en un caballo blanco. Él vendrá trayendo paz. Alabados a Dios. Pero ahí, hermanos queridos, si usted sigue leyendo el segundo sello nomás, ya inmediatamente se le dio autoridad y quitó la paz de la tierra y empieza el derramamiento de sangre. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina.
Y toda esa gente estará feliz, estará celebrando, estarán gozosos. Ahora sí hay paz, ahora sí se soluciona el mundo. Ahora sí, cuando digan paz y seguridad, viene destrucción. Y para ellos los tomará como ladrón en la noche. Ellos no se imaginaban lo que le venía. Es para ellos la sorpresa. Pero ya la iglesia no va a estar. La iglesia ya nos hemos levantado en las nubes con el Señor. Alabado a Dios, porque no se podrá manifestar, aleluya, el anticristo, bendito sea el Señor, mientras la iglesia no sea quitada. Y lo vamos a ver. Volvamos otra vez a la cita de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4. Otra vez, 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Y mire cómo dice la palabra. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Ya se lo he aclarado bien, que el día del juicio de Dios vendrá, así como ladrón en la noche, porque toda la gente va a estar celebrando. Mire, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Está hablando del día del Señor, del día del derramamiento de la ira de Dios. Y cuando la gente diga paz y seguridad, como los dolores a la mujer encinta, ya no hay nada que hacer, viene el bebé y entonces los dolores son terribles y nadie puede escapar de eso. Y versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Muy bien. Entonces ya sabemos que al que toma como ladrón en la noche es a los que se quedaron descuidados. Pero para la iglesia verdadera, sería una torpeza no darnos cuenta de que lo que está pasando en el mundo significa que Cristo ya viene a levantar su iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Aquí quiero empezar uniendo lo que fue la enseñanza del domingo pasado, donde yo les expliqué a ustedes en el libro de Mateo 24, y se lo voy a leer para unir las enseñanzas. Mateo 24, 8. Mateo 24, 8. Y sabe cómo dice, esto ya es para nosotros la iglesia, dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, la mujer que da a luz lo da cuando comienza la gran tribulación. Pero antes de que los dolores de la mujer en parto sucedan, comienza, las mujeres que han dado luz aquí saben que a veces los principios de dolores son pequeñas contracciones que empiezan con ciertos dolores, pero que al principio empieza suave, pero se va incrementando, se va incrementando, se va incrementando, y la mujer que por primera vez va a dar a luz sale corriendo al hospital y allá le dicen todavía le falta mucho tiempo, véngase mañana. Porque los dolores empiezan lento y con una distancia mayor, pero a medida que van pasando las horas, los dolores se van intensificando, las contracciones van siendo más cercanas una de la otra. Eso es lo que llama la Biblia principio de dolores. Ahora escúchenme bien, cuando los principios de dolores llegan, ya está cerca el arrebatamiento, ya está cerca el momento de dar a luz. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta, si estamos en principios de dolores, es tiempo de estar alerta, es tiempo de decir, ya viene Cristo, ya no queda tiempo de dormir otro año más, distraído, pensando en lo que no debo, me arrepiento después, porque tal vez no haya esa oportunidad. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermano, versículo
12, y por haberse multiplicado la maldad. Entonces aquí viene lo que yo les decía hace 8 días. La señal más grande que indica que Cristo está a las puertas es que la maldad se ha aumentado. Y recuerde que yo les dije, antes de venir el diluvio, la maldad se aumentó a tal grado que llegó a la presencia de Dios y Dios dijo, basta ya, voy a destruir el mundo. Y lo destruyó, se salvó Noé con su familia. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. Dice que la maldad de ellos había aumentado de tal manera que llegó a la presencia de Dios y Dios dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Hermano querido, eso está sucediendo hoy. La maldad ha llegado ya a la presencia de Dios. Dios está a punto de decir, basta ya, se acabó la oportunidad para el hombre. Voy a levantar mi pueblo en medio de esta humanidad. Alabados al Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día ya la ley es sálvese quien pueda. Nadie quiere tener misericordia de nadie. Pero aquí a la iglesia le dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Esta es época de perseverar. Esta es época de afirmarnos más que nunca. Esta es época de abrir los ojos y darnos cuenta. Estamos en principios de dolores. La maldad se ha aumentado en el mundo más que nunca. El amor hacia el prójimo se ha perdido y hasta en las mismas familias se matan unos con otros. Padres odian a los hijos, hijos odian a los padres, entre hermanos se odian. ¿Qué está sucediendo? La maldad está llegando a la presencia de Dios. Hermano querido, estamos en principios de dolores. No nos tiene que tomar la venida del Señor como ladrón en la noche. No, para nosotros nos debes alertar, despertar y decir, Dios mío, perdóname, ten misericordia de mí, me voy a meter mejor contigo, voy a entregar mi vida, me voy a santificar más que nunca, porque ya todo me está anunciando que Cristo está a las puertas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la gran tribulación son los dolores de parto, pero lo que antecede son los principios de dolores. Y ya, hermano, yo ya les expliqué a ustedes lo que son los principios de dolores. Todo esto, hermano, está anunciando que el día de la ira de Dios, del juicio que vendrá sobre el mundo, está cerca. Gloria al Señor. Solo hay algo que no deja que se manifieste todavía el anticristo. Solo hay algo que todavía no deja que se manifieste aún el anticristo. ¿Y qué es lo que no deja que se manifieste el anticristo? Vaya conmigo, hermano, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Mire cómo dice la palabra del Señor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, el diablo no ha podido tomar control todavía del mundo entero porque hay algo que lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, Satanás, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es lo que detiene al anticristo? ¿Qué es lo que detiene que no se manifieste al presente? Se llama el cuerpo de Cristo, se llama la iglesia, porque la iglesia está orando, la iglesia clama, la iglesia gime, la iglesia pide al Señor, ten misericordia, la iglesia le pide al Señor, Dios mío, oh, queremos vivir quieto y reposadamente. Y aunque la iniquidad ya se está moviendo, aunque aquel inicuo está por ahí preparando todo, no se puede manifestar hasta que la iglesia sea quitada.
hasta que la iglesia sea quitada. Ya viene el momento en que el Espíritu de Dios levantará la iglesia para encontrarse con el Señor en los aires. Y cuando la iglesia sea levantada, entonces el anticristo podrá tomar posesión y salir a la luz. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vaya conmigo. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Mire cómo dice la palabra ahí. Voy a leer hasta el 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Ahora sí está hablando del arrebatamiento. De los que duermen habla de los que han muerto con Cristo Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Aleluya. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea Dios. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento es real, porque en el arrebatamiento el Espíritu de Dios levantará a la iglesia para encontrarse con el Señor en el aire. En la segunda venida de Cristo, que será después de la gran tribulación, Cristo descenderá sobre la tierra y se pondrá sobre el monte de los olivos, y todo ojo le verá. Pero en el arrebatamiento nadie lo verá sino el pueblo de Dios, los redimidos. Seremos levantados. Vuelvo a leer el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. En el arrebatamiento nos encontraremos con el Señor y nunca más nos volveremos a separar con Él. El versículo 18 nos dice lo que yo estoy haciendo con ustedes hoy. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene pronto a levantar su iglesia. Yo te animo, hermano, a que te santifique y te prepare. No es una sorpresa para nosotros el arrebatamiento. El arrebatamiento no nos tomará como ladrón en la noche, porque lo que estamos viendo en el mundo son los principios de dolores. Y si eso no te aflige, hermano querido, imagínese lo que serán los dolores de verdad. Yo no quiero quedarme para recibir los dolores que vienen para el mundo, hermano. Esta pandemia es una bobadita, una tontería para lo que viene. Yo les invito, hermano querido, a que nos preparemos, a que nos santifiquemos, a que nos alistemos para la venida del arrebatamiento del Señor. Así que como la misma palabra es la instructora nuestra, yo quiero que miremos la misma palabra, 3 consejos que nos da para estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. Aquí estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, pero devuélvase al versículo 1, porque el versículo 1 en adelante nos está explicando cómo santificarnos para el arrebatamiento de la iglesia. Vaya conmigo, Primera Tesalonicenses 4:1. Ahí nos va a explicar cómo prepararnos. Y voy a irme deteniendo los versículos y explicándolos para que usted esté de acuerdo conmigo. Primera Tesalonicenses 4:1. Ahí nos dice cómo prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo prepararnos? Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las instrucciones que dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
O sea que Él dice que para prepararnos para la venida del Señor, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. ¿Por dónde comienza la santificación? En casa. Lo primero que empieza a decir es el hogar. Tú quieres prepararte para el arrebatamiento, prepara tu casa, prepara tu hogar, santifica tu hogar, vive en santidad en tu hogar. Ahí es el primer punto, se los leo. Que os apartéis de fornicación, que es corrupción sexual. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Sé que el primer punto que da para la santificación dice, sepa valorar tu esposa, sepa valorar tu esposo, sepa valorar tus hijos. Habla de la familia. Nadie puede decir que es santito en la iglesia y afuera y en su casa es un diablo completo. La santificación comienza por el hogar, por la familia. Que nos guardemos en santidad para Dios. Que cuidemos lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Gloria sea al Señor. Que santifiquemos nuestro hogar, nuestra familia, porque los ojos de Dios están puestos sobre cada familia. Tú quieres prepararte para el arrebatamiento, cuida tu familia, santifica tu familia, ama tu familia, ama a tus hijos, ama a tu esposa, ama a tu esposo, saca tiempo para ellos, cultiva la relación con ellos, prepárate y santifícate, porque los ojos de Dios están mirando cómo es nuestra relación con familia. Eso es lo primero. ¿Cómo es nuestra relación con familia? Luego sigue diciendo el segundo consejo, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, el 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ahora habla de la relación como hermanos en Cristo. Porque el Señor es vengador de todo esto. Cuando nos atacamos unos con otros entre la familia de Dios, pues hermano, el que se venga es Dios. El que trabaja es Dios. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La pelea entre el pueblo de Dios unos con otros, Dios lo llama inmundicia. Y dice que si queremos nosotros, alabado sea Dios, estar en santidad, tenemos que cuidarnos la espalda unos a los otros. Así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Qué es amor fraternal? Amor de familia. Porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, número 1, consejo que da para prepararnos para la venida del Señor: cuida tu familia. El amor entre la familia, santidad en la familia, respeto en la familia. Oiga, segundo punto, hermanos queridos, que haya el amor de Dios unos por los otros, que nos amemos como hermanos, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, nos va a unir. Hermano querido, cada vez que alguien te hable mal de tu hermano, diga: aquí hay una trampita del diablo para enredarme y que yo me descuide de la santificación, de la salvación. Cada vez que alguien esté hablando del pastor o de los hermanos, usted diga: es una trampita del diablo para hacerme romper la relación con Dios. Y yo estoy esperando a Cristo Jesús. Su venida está cerca. Yo no puedo caer en trampas del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Todos tenemos errores, tenemos falla, hermano, entre la iglesia estamos creyentes en construcción, pero nos tenemos que amar en el amor del Señor, a pesar de los errores, a pesar de lo que sea. Gloria sea al Señor, aleluya. El versículo 10 dice: y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Tiene que abundar el amor de Dios entre nosotros, hermano querido.
Si tú dices que estás esperando el arrebatamiento de la iglesia, no tienes rencor contra nadie. No estás diciendo aquel hermano ese yo lo mastico pero no lo paso. Aquel otro yo ni lo saludo, ese que ni me salude. Aquel que, hermano querido, si tienes cosas en el corazón, te puedes quedar en el día del arrebatamiento. Te puedes quedar. Tiene que haber amor los unos por los otros. Este pasaje nos está diciendo cómo prepararnos para la venida del Señor. Número 1, cuida a tu familia, respeta a tu familia, valora a tu familia, santifica a tu familia. Número 2, ama a tus hermanos. Demostremos el amor de Dios por encima de los errores que le veamos a los hermanos. Amémoslos, cuidémoslos, apoyémoslos. No puede haber raíz de amargura, porque si no puedes perdonar a tu hermano, Cristo no te perdona, porque Él dice: perdónanos como nosotros perdonamos. Sana tu corazón si tiene alguna herida o resentimiento contra alguien. Sana tu corazón, libérate, porque si no te puedes quedar de la venida de Cristo. Y por último consejo, el tercero, el versículo 11 nos dice: y que procuréis tener tranquilidad. Ocupaos en vuestros negocios. Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El tercer consejo que está diciendo es: sé un buen ciudadano, sé un trabajador responsable. Si tienes negocios personales, hágalos con integridad. Y que tu relación para con los de afuera no dé nada que hablar. Que la gente no tenga que decir: ¿y evangélico qué es? Y aleluya, y dice que va a la iglesia y mira lo que hace, nos paga mal, nos trata mal, nos roba. Ay, santo Señor. Hermano querido, aquí dice: pórtate honradamente para que tengas buen testimonio de los de afuera. En otras palabras, predica con tu testimonio, da ejemplo con tu testimonio. Si eres un trabajador, sé un buen trabajador. Si eres un jefe, sé un buen jefe. Si tratas con la gente de afuera, dales ejemplo. No seas piedra de tropiezo con nadie, y verá que de esta manera, hermano querido, yo les digo, te estás preparando para la venida del Señor Jesucristo. Termino repitiéndole los 3 consejos que da: cuida a tu familia, cuida a tus hermanos en Cristo y da testimonio para los de afuera. El Señor está a las puertas, el arrebatamiento está cerca, estamos en los principios de dolores. Toda madre que está aquí sabe que los principios de dolores todavía no van a ser el niño, pero está cerca. Y como iglesia, hermano, nos tenemos que dar cuenta que lo que está pasando son principios de dolores. Y si no abrimos nuestros ojos, nos despertamos, nos va a tomar como ladrón también a nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete, pero es tiempo de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Elevemos a Dios una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo vengo delante de tu presencia, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, nos presentamos delante de ti, Dios amado. Señor amado, Dios mío, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de nuestras vidas, guárdanos, oh Dios. Señor de la gloria, Dios mío, bendito sea Dios. A veces como pueblo de Dios, a veces pensamos que Cristo se demora otros 1000 años más. A veces como pueblo de Dios, Señor Dios mío, no miramos, Señor, con seriedad lo que significa que tu venida está a las puertas. Todavía en el pueblo de Dios hay rencores, hay amarguras, hay envidias, hay celo. Todavía en el pueblo de Dios hay gente que ni siquiera ora, ni siquiera, oh Señor de la gloria, se preocupa en conectarse a los cultos, ni estar activo en la búsqueda tuya. Ten misericordia, Dios mío, de tu pueblo y despiértanos, Dios amado.
Despiértanos, porque no nos puede tomar como ladrón en la noche cuando nosotros tenemos la enseñanza de tu palabra, que nos advierte, que nos habla, que nos dice, Dios. Santifica mi vida, ayúdame cada día a santificarme mejor. Bendice mi familia, que yo pueda cada día tener una relación mucho mejor con mi familia. Bendice a la congregación, que yo pueda amar a mis hermanos cada vez más y más. Que no haya nada en mi corazón contra nadie. Y si hay algo, ayúdamelo a entender, oh Dios, para sanarlo. Señor de la gloria, Dios mío. Que nuestro ejemplo sea claro y preciso para con los de afuera. Que los de afuera puedan ver en nosotros, Dios mío, un ejemplo digno de imitar. Señor de la gloria, santifica la iglesia y prepárala para el encuentro contigo, Dios. Santifica la iglesia y prepara para el encuentro contigo, Padre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo, 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 santo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En medio de los tiempos hazla conocer, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Santifícanos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo.